¿Sabías que algunas de las construcciones más misteriosas de la historia están mencionadas en la Biblia? Algunas fueron erigidas con riquezas inimaginables, otras desmoronaron de formas inexplicables, y hay hasta aquellas que la ciencia intenta comprender, pero no logra explicarlas por completo. Hoy te revelaremos 5 de las más sorprendentes, y la última te dejará sin palabras. Imagina un templo tan majestuoso que su sola visión inspiraba temor y reverencia. Un lugar donde el oro puro cubría cada rincón, reflejando la luz del sol como si el cielo se hubiese derramado sobre la tierra. Estamos hablando del Templo de Salomón, una de las maravillas arquitectónicas más enigmáticas de la historia bíblica. Pero, ¿cómo fue construido? ¿Qué secretos albergaba? Y lo más intrigante, ¿existen pruebas de su existencia? El rey Salomón, hijo de David, recibió de Dios la misión de construir una casa para su presencia. La ubicación no fue elegida al azar, el monte Moría, el mismo lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Para levantar semejante estructura, Salomón reunió los mejores materiales del mundo antiguo. Cedro del Líbano, piedras talladas con precisión milimétrica y, lo más impresionante, toneladas de oro que cubrían sus paredes interiores. Los relatos bíblicos afirman que la construcción tomó 7 años y que no se utilizó ningún martillo o herramienta de hierro dentro del recinto sagrado. Pero aquí surge un misterio. Si no se permitía el uso de herramientas en el interior, ¿cómo lograron encajar con perfección cada pieza del templo? ¿Fue solo habilidad humana o hubo una intervención divina? El día de la inauguración del templo fue un evento sin precedentes. Salomón realizó una oración y, de repente, una nube gloriosa descendió, llenando el santuario con la presencia de Dios. En ese instante, todos los presentes se postraron, maravillados ante lo que veían. Pero, ¿qué sucedió después? El templo permaneció en pie por siglos, hasta que, en el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo destruyó por completo. Las riquezas fueron saqueadas y el pueblo de Israel llevado al exilio. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Décadas después, un grupo de judíos regresó a Jerusalén con un solo propósito: reconstruir la casa de Dios. Aquí comienza la historia del segundo templo, un símbolo de esperanza y renacimiento. A diferencia del de Salomón, este no tenía el mismo esplendor. No había arca de la alianza ni oro cubriendo sus muros, pero su significado espiritual era inquebrantable. Con el paso de los siglos, Herodes el Grande emprendió un ambicioso proyecto de expansión, transformando el templo en una de las estructuras más imponentes del mundo antiguo. Duplicó el tamaño de la explanada, añadió mármol blanco y decoró sus puertas con oro. Este fue el templo que Jesús conoció, donde enseñó y donde, en un acto de furia sagrada, expulsó a los mercaderes que habían convertido la casa de oración en un mercado. Pero Jesús también hizo una predicción aterradora: no quedará piedra sobre piedra. Y, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano cumplió esa profecía. Destruyeron el templo, incendiándolo hasta sus cimientos. Se dice que el oro derretido se filtró entre las piedras, lo que llevó a los soldados a desmontarlo completamente en busca del metal precioso. Hoy, solo queda el Muro de las Lamentaciones, el único vestigio del templo. Un recordatorio de su grandeza y de su trágica destrucción. Pero aquí surge una pregunta intrigante: si el templo era el lugar donde Dios habitaba, ¿dónde está ahora su presencia? Según la Biblia, la respuesta es asombrosa: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3 y 16. Ahora, el verdadero templo no es de piedra ni de oro, sino el corazón de cada creyente. Si quieres seguir descubriendo más secretos de la Biblia, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otra construcción que desafió la historia y la lógica humana. ¿Estás listo para el próximo misterio? Pero el Templo de Salomón no es la única construcción bíblica envuelta en misterio. Hay otra que desafió el poder de los imperios más grandes de la historia. Un edificio que fue destruido y reconstruido, y que llegó a ser tan imponente que el propio Jesús caminó por sus pasillos. Hablamos del Segundo Templo de Jerusalén, la mayor expresión de la fe judía después del exilio en Babilonia. Después de que Nabucodonosor destruyera el Templo de Salomón y llevara a los judíos cautivos a Babilonia, parecía que todo estaba perdido. Durante 70 años, el pueblo vivió lejos de su tierra, pero algo increíble sucedió. El rey persa Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Esta fue una señal de esperanza, pero también un enorme desafío. El nuevo templo no se comparaba en esplendor con el de Salomón. No tenía la misma riqueza ni la misma grandiosidad. Los ancianos que recordaban el primer templo lloraron al ver la sencillez del nuevo edificio. Pero Dios les dio una promesa a través del profeta Ageo: la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Ageo 2, 9. ¿Cómo podía un templo más simple ser más glorioso que el de Salomón?
La respuesta llegaría siglos después, cuando un hombre caminaría por su explanada, enseñando verdades que cambiarían la historia. Ese hombre era Jesús. El segundo templo se convirtió en el corazón de la vida religiosa de los judíos. Fue ampliado y embellecido por Herodes el Grande, quien lo convirtió en una de las estructuras más impresionantes de su tiempo. Los muros fueron elevados, la explanada se amplió y se añadieron puertas cubiertas de oro. Según los historiadores, el templo brillaba bajo la luz del sol y su majestuosidad era visible desde kilómetros de distancia. Pero este lugar sagrado también fue escenario de eventos que marcaron la historia del cristianismo. Fue aquí donde Jesús enseñó, donde realizó milagros y donde enfrentó a los fariseos. Fue en este templo donde, con indignación, expulsó a los mercaderes que lo habían convertido en un negocio. Sin embargo, Jesús hizo una advertencia que nadie en su tiempo podía imaginar que se cumpliría: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, 2. Y, en el año 70 después de Cristo, la profecía se hizo realidad. Los romanos, liderados por el general Tito, sitiaron Jerusalén. Tras meses de resistencia, las tropas invadieron la ciudad y prendieron fuego al templo. Se dice que el oro de su interior se derritió y se filtró entre las piedras, lo que llevó a los soldados a desmontar la estructura para recuperar el metal. Hoy, lo único que queda del majestuoso templo es el Muro de las Lamentaciones, un símbolo de la fe judía y un recordatorio de su destrucción. Pero la Biblia habla de otra construcción aún más intrigante, un edificio que nunca llegó a completarse, pero que dejó una marca en la humanidad para siempre. Nos referimos a la Torre de Babel. La historia es conocida. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y decidieron construir una torre que llegara al cielo. Su objetivo no era solo alcanzar las alturas, sino también desafiar a Dios y evitar que la humanidad se dispersara. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 4. Dios vio la arrogancia del pueblo y decidió intervenir de una manera inesperada. En lugar de destruir la torre con fuego o tormentas, confundió el lenguaje de los hombres. De un momento a otro, quienes trabajaban juntos dejaron de entenderse. El caos reinó en la construcción. Obreros que antes eran compañeros no podían comunicarse, las órdenes se malinterpretaron, poco a poco, la obra quedó abandonada. Este fue el origen, según la Biblia, de la diversidad de idiomas en el mundo. Pero aquí surge una pregunta: ¿existió realmente la Torre de Babel? Muchos historiadores creen que la historia de Babel puede estar basada en una estructura real, los zigurats de la antigua Mesopotamia. Estas imponentes construcciones eran templos escalonados dedicados a los dioses, y la más famosa de ellas, el Etemenanki, fue un colosal zigurat en la ciudad de Babilonia. Según antiguos escritos, su nombre significaba la casa que une el cielo y la tierra. ¿Podría este zigurat haber inspirado el relato bíblico de Babel? Lo cierto es que los arqueólogos han encontrado restos de enormes torres en la región que coinciden con la descripción de la historia. Pero, más allá de su existencia física, la Torre de Babel representa algo más profundo: el intento humano de alcanzar el cielo por sus propios medios, ignorando la voluntad de Dios. Y aquí surge una pregunta para ti: ¿qué estás construyendo en tu vida? ¿Una torre basada en el orgullo o un templo dedicado a Dios? Si deseas construir tu vida sobre fundamentos sólidos, escribe en los comentarios: Señor, quiero edificar mi vida en ti. Pero nuestra exploración no termina aquí. Todavía hay otra construcción bíblica que desafía la lógica y la historia. Imagina un enorme barco, construido en una época en la que no había mares cercanos ni razones visibles para su existencia. Un navío que debía albergar a una familia y a cientos de especies animales para sobrevivir a un evento catastrófico. Estamos hablando del Arca de Noé. Según la Biblia, Dios advirtió a Noé sobre un diluvio que destruiría toda la humanidad debido a su maldad. Le ordenó construir un arca de madera de gofer, con dimensiones colosales: 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Noé obedeció y, a pesar de las burlas de su pueblo, completó la obra. Cuando las lluvias comenzaron, el arca se convirtió en el único refugio seguro. El diluvio cubrió la tierra, pero Noé y su familia sobrevivieron. Aquí surge una de las mayores preguntas de la historia: ¿hubo realmente un diluvio global? Múltiples culturas antiguas, desde los sumerios hasta los mayas, tienen relatos sobre una gran inundación. Además, geólogos han encontrado evidencia de un evento catastrófico en la región del Mar Negro, que podría haber inspirado la historia del diluvio. Pero lo más impactante es esto: en 1959, un piloto turco sobrevoló el monte Ararat y detectó una formación que parecía el casco de un barco. Desde entonces, se han llevado a cabo diversas expediciones para confirmar si el Arca de Noé realmente reposó en esa montaña.
Algunos exploradores han encontrado madera petrificada y estructuras que coinciden con un barco de grandes dimensiones. Sin embargo, la controversia sigue abierta. Más allá de la evidencia arqueológica, el Arca de Noé nos deja una lección poderosa. La fe y la obediencia pueden salvarnos de la tormenta. ¿Y tú, estarías preparado para entrar en el arca si llegara una nueva tempestad? Si quieres seguir descubriendo los misterios de la Biblia, no te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos secretos ocultos que han permanecido en la sombra durante siglos. Haz clic ahora y acompáñanos en esta fascinante aventura.